de designar a personas de confianza política en el servicio exterior. Para profundizar sobre las actuaciones de la Comisión de Asuntos Internacionales y los temas de agenda y conflictos que involucran, contamos esta mañana con la presencia del senador que preside esta comisión, senador Gustavo Penades. Hola Gustavo, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo se llevan con esta comisión de asuntos internacionales? ¿Cómo se llevan entre ustedes? ¿Andan en los tortazos? Perfecto. ¿Se llevan bien? Nunca. Pero digo, el otro día se armó lío, el otro día se complicó. lío no. Hubo un debate en el plenario sobre... Se gritaron bastante. ¿Cómo? Se gritaron bastante. Bueno, sí, lamentablemente ahí hubo un insuceso, pero no es lo corriente, muy por el contrario. La comisión trabaja en un clima de tranquilidad y de serenidad que es el que debe corresponder al comportamiento en el relacionamiento entre senadores. Y lo que se trató fue del voto de la venia del embajador que era propuesto por el gobierno para ocupar la embajada uruguaya en Grecia. Y en ese sentido el Frente Amplio entendió que no debía dar sus votos porque se trataba de la designación de un embajador político y votó en contra de dicha designación. Ahí se da todo un intercambio de opiniones. ¿Cuál es el concepto ese? ¿Te acordás con Luis Hierro? Pasó exactamente lo mismo. Sí. ¿No? Pero más a favor de Aberri, que no lo quiso. Bueno, exacto. A ver, Uruguay tiene alrededor de 50 embajadas en todo el mundo. La posibilidad de designar a los embajadores, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de recurrir a los embajadores de carrera que tienen ya el cargo de embajador o de ministro, o poder proponer nombres de lo que se conoce como la designación política. De esas 50 de designación política pueden ser, creo que 15 nada más, o 16. El resto tienen que ser de embajadores de carrera. Y en ese sentido, el Poder Ejecutivo en alguna oportunidad ha utilizado ese mecanismo para designar, como tú bien decías, al embajador actual uruguayo en Perú es Luis Hierro, este embajador que es el embajador Pombo, irá a Grecia. La particularidad es que en este caso se trata de un embajador de carrera. ¿Y entonces? Pero como tiene más de 70 años, entonces la designación tiene que ser de carácter político porque la edad máxima para poder salir al exterior como funcionario de carrera son 70 años. En este caso, el embajador Pombo, además, yo tengo el gusto de conocerlo, es un embajador de larga data, un gran embajador. ¿Está en Montevideo? Está en Montevideo, era miembro hasta hace poco de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Es un hombre de una trayectoria larguísima, fue embajador en Israel, fue embajador en Grecia, estuvo en Estados Unidos. O sea, no se está designando un embajador político de esos que podíamos decir no tiene experiencia. No, en este caso tiene y mucha experiencia y fue propuesto y votado para ocupar la embajada. Más allá en de que se habilite, ¿no? O sea, por lo que tú decís, los cupos en lo que se refiere a cuántos tienen que ser de carrera o política y cuántos políticos, ¿cuáles son los criterios a la hora de decidir qué es lo que más conviene? Si un político o alguien de carrera, que no sería este caso, ¿no? Por lo que tú estás diciendo. Pero ¿qué criterios se utiliza? Porque depende del país, del destino, del tipo de vínculos que uno quiere generar. ¿De qué depende? De esas cosas le corresponde al Poder Ejecutivo. Te voy a poner un ejemplo. En la actualidad el embajador uruguayo en Estados Unidos es el doctor Durán, es un embajador de confianza del presidente, o sea, es un cargo político. Está haciendo una excelente embajada. En la Semana Santa vendrán al Uruguay, gracias a su gestión, una delegación de senadores norteamericanos a entrevistarse y a conocer el Uruguay. Está haciendo una gran tarea. Existen, casos de embajadores profesionales que son excelentes y que también cumplen una gran tarea. Y también hay de los otros, como también algunas veces se ha errado en la designación de los embajadores políticos. La profesionalidad o la no profesionalidad no te garantiza el éxito de la misión que le encomendás al estar al frente de una embajada. Entonces, en algunos casos el Poder Ejecutivo se reserva de los casos para designar embajadores políticos en lugares estratégicos o no. Recuerdo al doctor Tabaré Vázquez que designó al doctor Bustillo, el actual canciller, como embajador en Buenos Aires, en la República Argentina, contra la opinión del canciller de aquel entonces, Gargano. Lo que me sorprendió de la crítica del Frente Amplio es que el Frente Amplio fue el partido político que en el gobierno más embajadores políticos designó. Llevó la posibilidad de designar embajadores políticos de 15 a 20. Además creó el cargo aquel de embajador plenipotenciario sin destino. Y entonces designaba personas con el cargo de embajador
se le pagaba el sueldo como el cargo de embajador, pero no tenían destino. Que ya como un fondo de reserva, Y digamos. no, o por ejemplo, yo me acuerdo de un señor Baraybar que lamentablemente falleció, fue ministro de Trabajo durante uno de los gobiernos del Frente Amplio, que había sido designado de esa manera. No tengo ningún reproche para hacer sobre su gestión, pero lo que no me parece correcto o coherente es que cuando vos fuiste gobierno, utilizaste ese mecanismo y lo llevaste a un extremo que nunca nadie había utilizado en el Uruguay hasta ese entonces, y cuando el actual gobierno lleva adelante esas designaciones muy por debajo de las que tú hacías, tú votas en contra de las mismas. ¿Y cuál es el interés bilateral específicamente con Grecia, por ejemplo? Y bueno, teniendo en cuenta Bueno, la yo designación creo de este hay- embajador, ¿qué es lo que... bueno, porque estábamos allá lejos y bueno, ¿qué es lo que, Grecia tiene, que atrae a ver, Grecia tiene importantes empresarios griegos tienen importantes inversiones en Uruguay. Navieras. Navieras, Bien. exactamente. Grecia es un punto estratégico para el comercio, es una puente entre lo que es Europa y el límite con el Oriente Medio y con Asia. El embajador de Grecia además es concurrente en otros países. Ahí tenés otro debate que también algún día lo tendremos que dar, que es en los tiempos del siglo XXI y del Zoom, hasta qué punto se justifica Tener una persona la ahí, ¿no? presencia en algunos territorios del mundo. Yo sigo reivindicando que sí es importante, no que es es lo importante mismo. tener Sin duda. presencia en muchos lados. Tener estar En ahí. otros lados no sería Claro. tan importante. Te voy a poner un ejemplo que yo siempre pongo como ejemplo. Yo creo que nosotros tendríamos que multiplicar nuestra presencia en Asia y tendríamos que reducirla en Europa. ¿Por qué? Y porque cuando vos ves los niveles de comercio, que hoy esencialmente la diplomacia política tiene un componente altísimo de comercio, el comercio se da con algunos países y no con otros en los que tradicionalmente hemos estado presentes. Lógicamente. Comisión de Asuntos Internacionales. Me interesa saber primero qué es exactamente lo que hace esta comisión, porque quizás doña María, que anda por ahí, no sabe bien. Y vos como presidente, ¿cuáles son tus objetivos? La Comisión de Asuntos Internacionales es la que relaciona al Poder Legislativo, en este caso al Senado, con el Ministro de Relaciones Exteriores y con todo lo que la Cancillería lleva adelante. O sea, política exterior del país, le corresponde al Senado, porque así lo establece la Constitución, la designación a través de la venia correspondiente, a designar embajadores en el exterior, llevar adelante todo el seguimiento de la política exterior del Uruguay, integramos organismos multilaterales de carácter parlamentario, como la Unión Interparlamentaria, como el Parlamento Latinoamericano, como el Parlamento del Mercosur, que en este caso también lo presido. O sea, todo lo relacionado a la política exterior del país tiene su contralor en el Senado y el Senado lo hace a través de la Comisión de Asuntos Internacionales. Lo mismo sucede en la Cámara de Diputados. Gustavo, me imagino que ustedes estarán siguiendo bastante de cerca toda la novela Astesiano, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen alguna una opinión en particular? ¿Han hecho alguna reflexión distinta a la que conocemos? ¿Tienen información? No, muy distinta a la que conocemos, no. La que conocen, no. Yo comparto lo que el presidente ha dicho. Fue un error haberlo designado a esta persona. Nadie pensaba que iba a traicionar la confianza del presidente, como lamentablemente ha hecho esto, como lamentablemente sucedió. Esto es fácil decirlo con el diario del lunes. O sea, nadie tenía la presunción de que esta situación se iba a vivir. Se ha padecido y se ha hecho, por supuesto, y el presidente más primero que nadie, un mea culpa que entendemos ha sido el correcto. El tema ya está laudado por parte de la justicia. Este señor ha sido condenado a prisión durante 4 años y pico, en un acuerdo que ha llevado adelante con la ¿Y Fiscalía. internacionalmente cómo lo ves? Internacionalmente, con los pasaportes, el tema de los pasaportes. Ahí con el tema de los pasaportes... No quedamos, yo siempre decía cuando arrancó todo esto, nos van a empezar a mirar el pasaporte de canto, ¿no? Cuando Bueno, viajemos. todo el tema pasaportes en el mundo de todos los países es un gran tema. El Uruguay siempre ha tenido una gran reputación internacional, tanto es así que de los países que menos visas se solicitan para el ingreso de ciudadanos uruguayos en Pero es por el país, parte no por del el mundo. documento. Es por el país y por la seriedad del documento. ¿Sí? En este caso Bueno. lo que sucedió es, y porque además la política exterior, acá tenés un elemento que vale la pena reivindicar del trabajo que lleva adelante la Cancillería, tiene acuerdos bilaterales con muchísimos países en los cuales no se requiere la visa, ni siquiera se requiere en muchos países la necesidad de pagar una tasa para el ingreso a los mismos teniendo un pasaporte uruguayo.
Así que en ese sentido es así. Lo que sucedió con el pasaporte es, desde el punto de vista jurídico, no se podía negar el pasaporte a este ciudadano a pesar de los antecedentes que pudiese tener. Vos me estás hablando de Marcel. Exacto. Yo te hablo también de los rusos, ¿no? Bueno, no. Te hablo de todo. Y de los rusos lo que te hablo es que ahí lamentablemente sí, lo que hubo con relación a esos pasaportes es una organización de carácter delictivo que venía operando en el Uruguay, se dice que desde el 2013 o 2016, y que lamentablemente sí, con la presencia de algún funcionario infiel en Rusia y por la falta también a veces, o por habernos confiado en cosas que no se deberían hacer, por ejemplo, la traducción al cirílico fue uno de los elementos desencadenantes en este caso. Es la clave. Exactamente, porque entre otras cosas no se tenía traductores en algún momento de personas que pudieran constatar que lo que decía esa partida de nacimiento era tal cual lo que se manifestaba en el idioma. Entonces, lo que nos llamó es la lectura final de esto es que es necesario modernizar y de darle tecnología al Uruguay en todo este tema de controles de pasaportes y de la emisión de documentos, porque parecería ser que son muy requeridos por eso, por muchas personas alrededor del mundo. Uno mira la situación en Argentina y realmente tiembla con todo lo que pasa. Y yo quería preguntar, ¿hay buena salud en lo que es la independencia de los poderes del Estado en Uruguay? Sí. Y lo que es la eventual injerencia política, por ejemplo, en aspectos jurídicos, algo que nosotros nos preguntábamos recién, justamente con todo esto que pasó a nivel de fiscalía, estos líos y que se paró el cargo, y donde uno se queda a veces con la duda de si realmente la política no está pesando en la justicia de este país. Yo espero que la política no esté pesando. Yo sería más concreto. Yo hablo de política partidaria. O sea, el problema no es la politización de la justicia. Lo grave es la partidización de la justicia. O sea, que haya actores judiciales que actúan de acuerdo no a sus convicciones jurídicas, sino a sus intereses políticos partidarios. ¿Y existe esa posibilidad en Uruguay? A mí, bueno, como existir existe. Lo que no quiero decir es que existe, que esté presente. Esta situación sea ahora. Que eso sea ahora. Creo que tenemos todos que reflexionar, los fiscales también. Creo que, como se dice comúnmente, aquí hay que bajar la pelota al piso. Yo creo que fue un error haber sacado a la doctora Fossati en este momento del caso, porque, entre otras cosas, genera la suspicacia de que nada más ni nada menos está imputado el referente en materia de seguridad pública del Frente Amplio en los episodios que estaban investigando y por lo menos llama la atención. Y en ese sentido creo, y yo lo digo y quizás sea un síntoma de que me voy volviendo viejo como vos, yo añoro la época en la que nadie conocía a los fiscales y a los jueces en este país. Son famosos ahora. Entonces, añoro la época en la cual nadie sabía quién era el fiscal de corte. ¿Vos habías visto carteles? Que le pongan carteles a... Nunca en mi vida. Fanatismo, A ver, ¿no? en el Uruguay hubo fiscal general, o fiscal, se llamaba Procurador General de la Nación y fiscal de corte desde hace 70, 80, 90 años. Nunca nadie sabía quién era porque era un excelente funcionario que honró la tarea. No digo que los actuales no, pero hoy lo mediático va ganando un espacio que a veces se confunde con el derecho a la información y que no tiene mucho que ver con el derecho a la información, que tiene que ver esencialmente con ser muy recatado y muy responsable a la hora de ejercer nada más ni nada menos que la administración de justicia. Porque estos funcionarios son los que terminan decidiendo si vos vas preso o no vas preso. Y cuando vos tenés tal magnitud de responsabilidad entre tus manos, se necesita cierto grado de recato, de reserva, que lamentablemente algunos actores judiciales la han perdido. Yo no digo que este sea el único elemento que rodea este caso, pero ha contaminado este caso las filtraciones indebidas, etc. ¿Hay bandos acá? ¿Vos te parece que hay bandos? Bueno, por lo pronto yo no sé si hay bandos. Creo que hay gente que comparte la política que llevó adelante en el montaje de la Fiscalía General de la Nación, el ex fiscal de corte, el doctor Díaz, y quienes no. Yo no creo que esto funcione de esa manera. Creo sí, en algunos casos, que hay una preocupante ideologización de la judicatura. ¿Y a vos te parece, por lo que plantea el diputado Subía del triunvirato, te parece que es posible? Yo no creo que la solución... A ver, yo creo que no me opongo, no creo que sea la solución, por un elemento, Martín.
Con 3 fiscales o con un fiscal hay que cumplir con la Constitución. Y la Constitución establece clarísimamente que para la designación de ese funcionario se necesitan 19 senadores. O sea, 3/5 de integrantes del Senado. Si no lo tenemos para designar uno, me parece muy difícil que llegar a podamos tener 3. Porque además hay otro elemento, que es que ahí mi preocupación en esa idea radica que entonces, bueno, pero lo que pasa es que de esa manera vos designas a uno, vos designas a otro y yo designo a otro. Y eso es el reconocimiento tácito, o expreso, perdón, el reconocimiento expreso de la partidización en política. El otro tema, lo que tiene que ver con partidización, y hablaba él de bandos. Estamos a un año prácticamente ya casi de las internas, ¿no? Y empiezan a manejarse nombres. Ya desde el Frente Amplio coincidió justamente el acto que hizo COSE, el festival, con lo que fue la designación de Orsi. Y en la coalición también. Empiezan a despertarse nombres, reuniones por acá, reuniones para allá. Digo, ¿eso cómo afecta a lo que es el gobierno? Porque todavía quedan por delante 2 años de gobierno. Hay cosas supuestamente por hacer y cosas que se permitieron que todavía no están resueltas. Y ya hablar de las internas, a un año de ellas y empezar a hablar de candidaturas, ¿eso no distrae y en una coalición que tiene distintos partidos empezar a resquebrajarse o capaz que perderse los objetivos iniciales? Yo creo que, a ver, la tentación de distraer siempre está presente. Yo creo que hay que tener la suficiente capacidad de seguir concentrados en la tarea del gobierno y hablar de política. Quien te dice o dice, no, ese tema no está en la agenda, te miente. O sea, no dice la verdad. Todo el mundo está hablando de candidaturas, todo el mundo dice, che, ¿a vos qué te parece? De la misma manera que si está bien echado o no echado el director técnico de Nacional, o de la misma manera del tema de los fiscales. En la política el tema, che, mirá fulano y mirá mengana y cómo viene la encuesta. Ahora, creo que tenemos por delante el desafío para ganar nuevamente la coalición es terminar en una gestión exitosa de gobierno y todavía falta tiempo para eso. En la medida en la que no nos distraigamos de obtener esos resultados para poder lograr contar nuevamente con la confianza de la gente, lo demás se va preparando y no lo puedes parar. Lo que la preocupación sería, o creo que sería una tontería de nuestra parte, es interrumpir la gestión de gobierno, enlentecerla o distraerla en pos de las candidaturas, porque ahí sí se complicaría por la razón del artillero. Nos van a volver a votar si al final de esta gestión la gente dice no vale la pena que esta gente siga en el gobierno. Entonces es como una cosa, tiene que estar muy pegada con la otra. Gustavo Penades, muchísimas gracias, senador de la República, muchas gracias por estar esta mañana Por favor, con nosotros, un placer. la verdad. Siempre. Muy claro Gracias. siempre, muy claro. Igualmente.